Ok, bueno, retornamos. En esta última parte, por el día de hoy, pues simplemente comenzaremos ahora a hablar un poco sobre el modelo de Weibull. Básicamente, porque este es el modelo que seleccionó este autor o estos autores llamados William Scott para utilizarlo como base, primero para el modelo de análisis coste de ciclo de vida. Y bueno, posteriormente también estos indicadores como la probabilidad de fallo, la probabilidad de funcionamiento, pues el día de mañana los utilizaremos ya para el proceso de análisis de costo, riesgo, beneficio de los métodos de frecuencias óptimas de mantenimiento e inspección. Y el día de mañana, digamos, hoy terminaremos discutiendo un poco sobre el modelo teórico de Weibull y ya el día de mañana al principio arrancaremos con así como yo hace rato mostraba, una hojita en Excel con la que se hacía el cálculo básico de análisis coste de ciclo de vida. También luego hay un macro, pero ese sí ya es un macro que hace los cálculos de fiabilidad utilizando la distribución de Weibull. Ahí básicamente lo que tenemos que introducir son justamente los tiempos operativos de fallo y automáticamente este sistema pues, o esta herramienta te va a permitir calcular todos estos indicadores que vimos hace rato, que si la probabilidad de fallo, la probabilidad de funcionamiento, el tiempo medio operativo y la función de frecuencia de fallo. Bueno, comenzamos hablando del modelo de distribución de Weibull. Esta técnica o esta distribución, eh, yo diría que en los últimos 10 años pues, se ha consolidado en el área de mantenimiento, sobre todo. Siempre insistimos en lo siguiente, este no es el único modelo de análisis estadístico. Es decir, hay una cantidad muy grande de modelos básicos de análisis estadístico. Pero ¿por qué específicamente un modelo como el de Weibull se ha hecho tan popular en los procesos de análisis de fallos? Es, es, es por la versatilidad que tiene esta distribución. Que esta distribución prácticamente se adapta a cualquier patrón de fallos. Es decir, cuando hace rato explicábamos, bueno, justamente acá, cuando explicábamos el factor o el indicador de frecuencia de fallos, que hablábamos que aquí esto puede tener básicamente tres tendencias. La frecuencia de fallos que tiene esta pendiente que lo que me indica es que la frecuencia de fallos va disminuyendo, o esta segunda pendiente que va hacia arriba, que lo que me indica es que la frecuencia de fallos va aumentando, o la línea recta que sería el patrón constante, pues esos tres patrones el modelo de Weibull los puede calcular. Digamos, en un momento determinado, pues Weibull puede adaptarse a fallos que tienen esa característica de fallos que van aumentando con el tiempo. Si en un momento determinado los tiempos operativos comienzan a mejorar y la frecuencia comienza a disminuir, pues también el modelo de Weibull se adapta y te permite simular ese escenario de una mejora. O bueno, o si en un momento determinado el patrón de frecuencia de fallos se estabiliza, bueno, Weibull también tiene una parte de su proceso que matemáticamente se puede adaptar a un patrón de fallos constante. Entonces, de los modelos básicos de fiabilidad, Weibull pues tiende a ser la única distribución estadística que permite evaluar esos tres escenarios. Patrones ascendentes, patrones descendentes y patrones constantes. Entonces estos autores, específicamente ahora relacionando esto con el modelo de análisis de coste de ciclo de vida, pues eso fue lo que aprovechó William Scott. Pues William Scott dijeron, primero no tenemos que demostrarle a nadie que este modelo es el más utilizado porque ya tradicionalmente desde los últimos 10 años es el que se viene utilizando. Y la otra parte también que ellos aprovecharon era que ya en los años 90 todo el desarrollo matemático que se hizo permitió prácticamente generar modelos informáticos, hojas electrónicas, software comerciales, que sobre todo masificaron el uso de esta herramienta, porque antes, bueno, cuando yo estudié ingeniería, me imagino que ustedes si tuvieron alguna asignatura o algún curso de fiabilidad o mantenimiento, nosotros utilizábamos lo que se llamaba el papel logarítmico de Weibull. Pues que ese papel logarítmico, yo me acuerdo cuando el profesor llegaba y te ponía el conjunto de datos para hacer el examen final de análisis probabilístico, bueno, tú tenías que tener primero una vista 20/20, porque
Justamente, si te movías 1 milímetro en la curva del papel logarítmico, a ti te da un valor de probabilidad. Primero te da un factor o un parámetro de forma distinto y luego un valor de probabilidad diferente. Entonces era bastante cómico cuando salíamos del examen y cada quien le preguntaba: ¿y cuándo te dio la probabilidad de falla? No, a mí me dio 85 y a ti, a mí me dio 70 y bueno, a mí me dio 90. Entonces me decían: ¿y cuál es el valor real? Entonces cuando el profesor mostraba el resultado, pues habían pocos que habían logrado coincidir en el punto visual de ese papel logarítmico. Y había mucha diferencia, es decir, ahí había mucha influencia del error visual. Claro, ya hoy en día se sigue hablando del papel logarítmico de Weibull, pero eso en términos prácticos ya no se utiliza, es decir, porque ya hoy en día están lo que se llaman los modelos de aproximación matemática. Con el Excel uno puede utilizar el chi-square, o el mínimo cuadrado, para hacer la aproximación de alfa y beta. Algunos software comerciales, por ejemplo, como el Reliasoft, ellos utilizan el método de Andersen, porque no hay un solo método, pero ya hay varios métodos de aproximación matemática para calcular el alfa y el beta, pero la diferencia entre ellos es mínima. Es decir, cuando tú utilizas un software de estos comerciales, de repente con un software te da la probabilidad de fallo 78,5 y con otro software te da 78,3. Ahí no hay esa diferencia abismal que puede haber, porque el error visual no lo tienen esos modelos. Tienes un error matemático, pero es un error mínimo. Entonces eso también ha fortalecido mucho esta técnica porque ya el problema matemático está resuelto. Y como entonces ya hay muchos software comerciales, pues prácticamente hoy en día consigue uno una gran cantidad de herramientas y muchas herramientas hoy en día hasta gratuitas y abiertas en la red que te permiten hacer cálculos de fiabilidad utilizando el modelo de Weibull. Entonces eso también ha ayudado a que se consolide esta distribución. En términos prácticos también, normalmente se hablan lo que son las familias de equipos que nosotros tenemos en un proceso industrial. Normalmente siempre se tienden a hablar de como tres grandes familias de equipos, lo que son el sector donde aparecen todo lo que son, por ejemplo, los sistemas de instrumentación, control y parte eléctrica. Luego hablamos de los llamados equipos, por ejemplo, estáticos. En teoría ahí quienes están que si las tuberías, intercambiadores de calor, recipientes, un gran horno, una caldera. Y luego están los llamados equipos dinámicos o rotativos, que bueno, están que si los motores, las bombas, los compresores. Pero cuando entonces uno analiza un proceso industrial, normalmente un proceso industrial es como la combinación de esas tres familias de equipos. De repente tienes, qué sé yo, un intercambiador de calor, que se supone que es un equipo estático, pero ahí tienes una mezcla también de instrumentos, de componentes electrónicos, para válvulas, por ejemplo, que tienen sistemas de medición. Cuando te vas a un equipo rotativo, claro, tienes el equipo rotativo, pero igual, ahí puedes tener sistemas de medición, sistemas de protección, sistemas de control. Y es más, puedes tener una parte estática dentro de la bomba, la carcasa, por ejemplo, se puede ver como una parte estática. Entonces al final tú lo que estás es como mezclando dentro de un proceso industrial estas familias de equipos. Y entonces allí también es donde entra el mayor potencial de un modelo como el de Weibull. Porque resulta que esas familias o esas tres grandes familias de equipos pues tienden a tener patrones de fallos que pueden cambiar en el tiempo. Entonces, cuando por ejemplo nosotros comencemos de los más sencillos, que son los componentes electrónicos, se supone que un componente electrónico tiene lo que se llama patrones de fallos aleatorios y que supuestamente son constantes. Entonces, bueno, cuando uno quiere graficar el componente de fallos de un componente electrónico, teóricamente es una línea recta, donde lo único que afecta este patrón de fallos son eventos totalmente aleatorios. Bueno, allí matemáticamente hay un modelito que supuestamente es el que se debería o el que se recomienda, que es el llamado modelo exponencial. Pero entonces el exponencial es un caso particular de Weibull. Cuando el factor beta de Weibull se convierte en 1, pues usted va a ver una línea recta. Entonces, en pocas palabras, Weibull contiene este modelo. Pero luego si tú tienes equipos que no son simplemente componentes electrónicos, sino por ejemplo, los equipos estáticos, siempre tomamos como referencia una tubería, un intercambiador de calor, por ejemplo, la mayoría de los fenómenos que se manejan allí son básicamente dos tipos de eventos, unos que son constantes al inicio y luego entra lo que se llama el envejecimiento o el deterioro. Entonces la curva normalmente, desde el punto de vista de frecuencia de fallos de un equipo estático, por ejemplo una tubería es algo parecido a esto. Normalmente durante los primeros años, hasta años, ahí prácticamente no va a ocurrir nada y después de un momento determinado, un proceso de deterioro termina activando
la frecuencia. El ejemplo clásico de esto, para entenderlo, es la tubería. Tú puedes tener una tubería, es más, yo les decía que estos pueden ser años, estos pueden ser 15 años. Pasan 15 años e internamente aquí no ocurre, internamente está ocurriendo un fenómeno de deterioro y desgaste. Pero físicamente no pasa nada, es decir, el tubo te sigue suministrando el producto y en el año 16 aparece una rotura. Bueno, ténganlo por seguro que 6 meses después viene la segunda. ¿Por qué? Porque internamente se ha ido debilitando el tubo. Entonces son fenómenos internos de deterioro que prácticamente si tú no tienes un modelo de medición que te permite evaluar el deterioro, muchos de estos eventos de fallos te caen por sorpresa, pero por sorpresa porque no le has seguido la condición, pero eso es muy fácil de modelar. Entonces ese tipo de equipos normalmente sus curvas son parecidas a esta. Frecuencias muy bajas al principio y luego se incrementa. Bueno, hay un modelo que matemáticamente se adapta muy bien a esos fenómenos, que es el llamado modelo log normal. Todos los fenómenos de deterioro y desgaste normalmente se evalúan muy bien con este modelo. Y luego, bueno, aparece un patrón que no tiene que ver con ni esta tendencia, sino es lo que, por ejemplo, equipos que tienen fallas incipientes, luego tienes una parte constante y luego tienes supuestamente una parte de envejecimiento. Supuestamente aquí entran los equipos rotativos. Pero este modelo gráficamente es el que se conoce como el modelo de Weibull. Digamos, Weibull entonces, ¿qué tiene? Pues tiene básicamente 3 regiones. Una región inicial que es descendente, una región plana y una región ascendente. Entonces, ahora si uno, por ejemplo, compara estos 3 modelos, bueno, yo les decía, exponencial está contenido acá. Es un caso particular. Cuando un parámetro que vemos ahorita, el beta se iguala a 1, es el modelo exponencial contenido dentro de Weibull. Si yo quiero evaluar procesos de deterioro, bueno, Weibull tiene también esta parte de la curva, que es envejecimiento. Entonces, en pocas palabras, bueno, yo pudiese contener el modelo log normal acá, porque él también tiene matemáticamente, me permite hacer cálculos de frecuencia asociados a deterioro. Y Weibull me adiciona algo que no tiene ni el exponencial ni el log normal, que es esta primera parte. Que esta primera parte es lo que los autores han llamado, lo que se llaman incremento de fallas incipientes, sobre todo utilizan a veces el término, que no es un término bien utilizado, pero así es como se conoce, mortalidad infantil, o falla prematura de componentes, que supuestamente eso ocurre en esta fase, y esto se asocia mucho a ¿qué? A equipos nuevos, a una instalación nueva, y que justamente en esos primeros meses o hasta el primer año, bueno, ahí vienen los errores que se arrastran de la instalación, del montaje, del problema de diseño. Vienen también los errores de desconocimiento. Es como la curva de aprendizaje del operario, del mecánico, que en esos primeros meses, sobre todo si es un equipo nuevo y no ha tenido experiencia previa, pues él va también a aprender un poco a cómo operar y a cómo mantener ese equipo. Entonces esa curva teóricamente arranca desde arriba y va disminuyendo. Entonces Weibull al final se termina adaptando y tiene esta característica que no la tiene ningún otro de los modelos básicos, que es lo que se llama entonces mortalidad infantil. Entonces, estos autores, William Scott, lo que hicieron fue aprovechar ese modelo matemático. Que si yo quiero evaluar un equipo estático, un equipo rotativo, un equipo electrónico, pues Weibull, como tiene estas características, se puede adaptar. Ahora, ya después que uno entiende lo que hay detrás de los modelos estadísticos, si uno quiere, uno no tiene por qué limitarse a utilizar solo el modelo de Weibull. Claro, William Scott le pusieron su nombre y lo adaptaron a Weibull, pero resulta que, bueno, que tenemos un simulador de fiabilidad. Y resulta que entonces el simulador de fiabilidad, por ejemplo, hay una herramienta que nosotros utilizamos que se llama, es un macro en Excel, que se llama el Crystal Ball. Bueno, el Crystal Ball, tú te metes en el Crystal Ball y él tiene creo que 17 distribuciones estadísticas. Y él te las ordena de la mayor a la menor y te dice la mejor. Entonces, si uno tiene una herramienta como esa, tú no tienes que limitarse, sino tú metes los tiempos operativos de fallo y el Crystal Ball te pone a competir 17 distribuciones y probablemente no es Weibull la que gana. De repente es otra, bueno, que gana la log normal, la triangular. Entonces uno puede utilizar esa. Y esto se puede complicar más. ¿No? Que nosotros en el sector petrolero hay una herramienta que se llama el RIX, que es un simulador de riesgo estadístico. Y igual, cuando tú te metes, ese simulador tiene creo que 65 distribuciones. Y él las pone a competir todas y te dice la mejor. Bueno, y ahí lo que estás es afinando mucho más
el cálculo estadístico. Y esas son con las distribuciones normales, porque luego si a alguien le interesa o le gusta la matemática, bueno, alguien puede decir, pero bueno, ¿y por qué tengo que yo utilizar las distribuciones clásicas? Yo esta mañana lo comentaba, bueno, ¿y por qué no puedo utilizar modelos estocásticos? ¿Por qué no puedo utilizar redes neuronales? ¿Por qué no puedo utilizar series de Markov? ¿Por qué no puedo utilizar simulación de Monte Carlo? Bueno, y paré de contar. Yo he mencionado solo 3 o 4 técnicas que son más avanzadas a nivel matemático. Y por supuesto, esas son mucho mejores que Weibull, que lo normal, porque Weibull y lo normal son como las más sencillitas. Pero entonces allí ahí tiene que ver mucho también, bueno, qué valor agregado nos da el nivel de mejorar matemáticamente el modelo. Si entonces si usted está en un sector industrial, esta mañana también lo comentaba, bueno, si tú me estás haciendo una evaluación de ciclo de vida, donde me estás evaluando los efectos de las fallas de un reactor nuclear, oye, de repente uno dice, pero aquí Weibull, el error de Weibull todavía sí es alto, entonces yo allí no utilizaría Weibull, yo ahí me iría con un modelo de Markov, con una simulación estocástica, que son modelos más precisos. Claro, son más complicados, pero el nivel de incertidumbre allí lo va a pagar, porque ese sector es de alto riesgo. Pero si tú te estás metiendo en una línea de manufactura donde no tienes problemas en seguridad ni ambiente, bueno, con un modelo, con que usted simplemente utilice un modelo como el de Weibull, eso está muy bien en ese sector. Entonces ya es comenzar a administrar también un poco el riesgo. Estos autores, bueno, no se complicaron. Estos autores dijeron, bueno, Weibull es un método reconocido para procesos industriales tradicionales y por eso también es que se hizo, digamos, de uso masivo porque muchas herramientas comerciales lo tomaron. Pero ya hoy en día uno no tiene por qué limitarse a este modelo o al modelo log normal, porque al final la variable, ¿cómo se va a seguir llamando? Se sigue llamando CTPF, costes por fallas, pero ahora usted decide cómo simulo yo la frecuencia de falla. O utilizas métodos tradicionales como estos, o bueno, ya te vas a una simulación más compleja, es decir, el HDT, que se llama frecuencia de fallo, bueno, se puede calcular con un método estocástico, con una simulación de Monte Carlo, con una red markoviana, con una red neuronal. Entonces ya uno decide, bueno, si ya entiende lo que hay detrás de esto, es cómo voy a calcular la frecuencia. Bueno, yo diseño el modelo matemático para hacer ese cálculo. Solo que aquí, bueno, aquí nos limitamos a ver un modelo básico como el modelo de Weibull. Otra de las características, bueno, interesantes de un modelo como el de Weibull, que ya aparecen los 4 y 5 indicadores que vimos hace rato. Bueno, que si la confiabilidad, la función de densidad, la probabilidad de falla. Y en particular, aquí si hacemos un paréntesis acá. Porque aquí es donde viene justamente la diferencia de cómo calculaba Woodward su frecuencia de fallo y cómo propone este autor calcular la frecuencia de fallo. Woodward, pues simplemente, si acordamos el TPO de esta mañana, el TPO no era más que un promedio aritmético. En cambio aquí con el modelo de Weibull, pues aparecen los factores alfa y beta y aparece una función gamma. Esto es lo que llamamos el valor esperado. Pero sobre todo dentro del modelo de Weibull, este factor, el alfa, se convierte en un corrector de la desviación de los datos. En la medida que la desviación de los tiempos operativos sea muy grande, este factor corrige esa desviación. Entonces, cuando yo quiero proyectar una frecuencia de fallos calculada en función de este TPO, pues este TPO es mucho más robusto estadísticamente que el de esta mañana, porque el de esta mañana el TPO era simplemente la sumatoria de los tiempos operativos entre el número de fallos. Es decir, a esto se limitó el modelo de Woodward. En cambio ahora lo que estamos cambiando es este TPO por un TPO que teóricamente corrige esa desviación. Entonces esto hace que el cálculo luego que se estima en términos económicos pues tenga un menor nivel de error. Ahora, ¿cuándo se va a parecer mucho el cálculo que se hacía con esta ecuación al que se obtiene allá? Cuando las desviaciones de los datos es mínima. Si tenemos tiempos operativos que se parecen todos entre ellos, el promedio aritmético de aquí va a ser muy parecido al que se calcula con el modelo de Weibull. Entonces, en realidad el valor agregado que te da este modelo es cuando tenemos desviaciones importantes entre los tiempos operativos. Cuando no hay desviaciones importantes en los tiempos operativos, el promedio aritmético, o en otras palabras, el modelo de Woodward se tiende a parecer mucho a este modelo. Y la otra parte interesante del modelo de Weibull
es lo que, bueno, lo que hace rato colocábamos, que es la representación gráfica, pues que la conocida o la llamada curva de la bañera o de la tina, que esto aparece en la mayoría de los libros de ingeniería de fiabilidad, y bueno, te da una percepción gráfica interesante porque, claro, el modelo de Weibull divide la curva de la bañera en tres regiones, y siempre te habla la región de mortalidad infantil, aleatoriedad o desgaste. Entonces, cuando nosotros tenemos un modelo como el de Weibull, sin necesidad de irnos a calcular los indicadores como el FDT, el RDT o el HDT, sino con que usted simplemente calcule lo que llaman el parámetro beta o el parámetro de forma, ya usted más o menos puede interpretar lo que está ocurriendo dentro de ese equipo. Porque este parámetro beta en realidad lo que te permite es establecer el cambio de la frecuencia de fallos dentro de la curva de la bañera. Si entonces nosotros, por ejemplo, tenemos un equipo, metemos datos dentro del simulador y obtenemos con Weibull y nos da, por ejemplo, un beta alrededor de 1, entonces ustedes lo que van a ver a nivel gráfico es un patrón de fallos que se estabiliza y se hace constante. Entonces, ¿qué representa un beta igual a 1? Que los tiempos operativos se han igualado. Entonces, eso lo que usted va a interpretar es que no está ni mejorando ni empeorando, simplemente que el tiempo operativo se estabilizó. Si entonces usted mete los datos de fallos de un sistema y resulta que el beta que le da es 0.5, 0.6, y usted se va a la parte gráfica, usted lo que va a ver entonces es una porción de la curva que va de arriba hacia abajo. Lo que le dice el beta menor a 1 es que los tiempos operativos a futuro teóricamente van a comenzar a mejorar y que la frecuencia de fallas entonces va disminuyendo. Eso sería como el beta positivo, pues, porque esta tendencia es de mejora. Y el beta que tenemos que tener más cuidado, bueno, son los betas mayores a 1. Pero cuando entonces tienes un beta mayor a 1 y se grafica, el modelo de Weibull lo que te va a permitir ver es una curva que va de abajo hacia arriba. ¿Qué te está diciendo esto? Como lo que simula el beta es el cambio del tiempo, esto lo que te está diciendo es que los tiempos operativos a futuro se van a comenzar a hacer cada vez más pequeños y la frecuencia de fallos va a comenzar a aumentar. Entonces, esa interpretación gráfica que te da el modelo de Weibull a partir del parámetro de forma, eso no lo tiene ninguna de las otras distribuciones estadísticas clásicas. Si en las otras distribuciones usted siempre tiene que calcular los indicadores RDT, FDT, HDT. Aquí también, pero aquí tienes como un plus adicional. Además de esos indicadores, con simplemente evaluar el beta, usted ya puede dar una recomendación. Por ejemplo, que metió los datos de un equipo, los metió en el modelo de Weibull y, por ejemplo, obtuvo un beta que le está dando 4.8. Bueno, usted automáticamente, sin calcular RDT ni FDT, usted ahí lo que puede decir inmediatamente, oye, este equipo es un equipo que está empeorando. Porque si evaluamos el escenario de un beta por arriba de 1, bueno, la frecuencia de fallas va en aumento y eso lo que te indica es que el tiempo operativo está empeorando, está reduciéndose. Si obtienes un beta que te está dando 1,1, bueno, usted ahí lo único que puede decir es que por la interpretación de este beta es que el tiempo operativo se estabilizó y que la frecuencia se hizo constante. Y si entonces usted mete todos estos datos y obtiene un beta que le está dando, bueno, 0.5, bueno, usted lo que puede decir es que la curva de frecuencia va disminuyendo y supuestamente los tiempos operativos están comenzando a mejorar. Entonces, esa interpretación gráfica solo la podemos hacer con un modelo como el de Weibull, que te permite entonces hacer este tipo de inferencias solo interpretando el parámetro beta. Entonces, eso es lo que ha hecho tan interesante que este modelo se consolide, porque de forma gráfica te permite como tomar decisiones muy rápidas. Además, bueno, de los indicadores, que yo también puedo interpretar el RDT, el FDT, que eso es un plus adicional que te da el modelo. Pero entonces, en el área de análisis y coste de ciclo de vida, estos autores lo que recomiendan es utilizar el cálculo que se obtiene del TPO, que se obtiene con el modelo de Weibull, y luego proyectarlo en una frecuencia de fallos equivalente. Y eso es lo que se terminaría traduciendo en el cálculo de frecuencia de fallos, y es lo que luego se traduce en dinero.
dentro del modelo de coste de ciclo de vida. Ahora, ¿cuál es la mayor complejidad de este modelo? Bueno, que a diferencia del modelo de Woodward, que matemáticamente, con una simple calculadora, con exponencial o un Excel ahí sencillo, tú podías hacer los cálculos, pues cuando ahora te quieres meter con este modelito, bueno, pues tienes que o hacerte un macro allí en Excel para poder calcular el alfa y el beta, y entonces se complica un poquito a nivel matemático. Si no tienes esa herramienta, si no tienes un software comercial, pues no va a ser tan sencillo con una simple calculadora hacerlo. Claro, pero ya yo también insistía que hoy en día este problema está resuelto, porque ya como la mayoría de los software libres en confiabilidad tienen los modelos como el de Weibull, pues es muy fácil entonces ya utilizar también esta herramienta, porque ya de nuevo no es una restricción en términos matemáticos. Claro, allí entonces lo que nosotros vamos a utilizar es un macro, que justamente ese macro en Excel simplemente le introducimos los tiempos operativos y él automáticamente te va a calcular el alfa y el beta y te va a calcular el valor esperado, el TPO, y bueno, él te da también los otros indicadores, te va a permitir graficar el HDT, el FDT, el RDT, y todo eso te lo hace de forma rápida. Es más, cuando mañana comencemos a utilizar esta herramienta, bueno, esa herramienta no tiene solo el modelo de Weibull, en realidad el macro que vamos a ver mañana, nosotros diseñamos un macro donde están incluidos 4 modelos. Él tiene el modelo exponencial, tiene el modelo log normal, tiene el modelo gamma y tiene el modelo Weibull. Y bueno, yo aquí siempre he dicho que vamos a tomar el modelo de Weibull, pero internamente también el macro que nosotros hicimos, le agregamos también un modelito de estos de prueba de hipótesis que pone a competir las distribuciones. Entonces ya él te dice, mira, de estas 4 distribuciones no tiene por qué ganar siempre Weibull. De repente tú metes unos datos y te sale una recomendación. Mira, el mejor modelo para esto es el gamma. Claro, lo recomendable sería que tú utilices el gamma porque al final entonces vas a calcular un TPO que es mucho mejor que el de Weibull. O te puede salir, para este dato los mejores fue Weibull. Si lo que quiero decir con esto es que ya con una herramienta como la que vemos mañana, si queremos no nos tenemos que limitar a calcular la frecuencia con Weibull, sino le podemos tomar la recomendación al software. Bueno, el que el software te diga cuál es la mejor distribución. Entonces tú terminas proyectando una frecuencia de fallos con la mejor distribución entre 4, porque así lo diseñamos nosotros. Pero yo les comentaba que ese mismo macro que nosotros hicimos, en realidad nosotros hicimos fue tomar como referencia el Crystal Ball, que es una hoja en Excel que la diseñó esta gente de Oracle para Excel, y bueno, ellos ponen a competir 17 distribuciones. Entonces lo que tomamos fue más o menos el mismo espíritu de ese modelito para meterlo dentro de ese macro. Entonces, ¿y por qué seleccionamos 4 modelos nada más? Claro, como nosotros venimos directamente del área de mantenimiento, pues con esos 4 modelos es suficiente para los fenómenos de daño, deterioro que normalmente ocurren en las plantas industriales. Pero ya después, si uno quiere, también uno puede ampliar ese modelo y no que entonces te ponga a competir más distribuciones. Pero ya eso sería probablemente para alguien que se dedica al estudio, análisis estadístico de análisis de falla. Nosotros con esas 4 distribuciones, normalmente en los sectores donde hemos trabajado, hasta ahora pues nos ha ido bastante bien y han sido suficientes para hacer este tipo de evaluación. Y lo otro, bueno, que también siempre insistimos, es cuando el día de mañana hagamos estas estimaciones, no solo el TPO para el cálculo de la frecuencia de fallo, sino también nosotros insistimos mucho, acuérdense, que este TPO que se obtiene con esta distribución es el valor esperado. Entonces eso no en el modelo de ciclo de vida, sino en los segundos modelos que veamos mañana, que va a ser el de costo-riesgo. Este indicador se utiliza mucho como referencia. ¿Para qué? Para tratar de establecer el punto máximo en el que pudiese justificar un plan de mantenimiento preventivo basado en tiempo. Porque yo les comentaba que estadísticamente, ¿qué es lo que significa esto? De la última falla registrada, el tiempo más probable en el que va a ocurrir la próxima falla sería justamente el que se obtenga de acá. Entonces, si nos está dando que ese TPO son 3130 horas, pues yo me voy a tratar de ubicar un poco antes y tratar de entonces definir una estrategia de mantenimiento preventivo un poco antes de ese valor. Pero mucho mejor ahora, ya teniendo una herramienta que también me calcula la fiabilidad,
Yo entonces puedo irme al software y supongamos que obtuvimos, después que metemos los datos en ese software, estamos obteniendo entonces que el TPO del modelo de Weibull nos está dando 3130 horas. Entonces yo diseño una estrategia, un PM, un preventivo basado en tiempo, y me ubico antes. Entonces yo decido, por ejemplo, montar un plan alrededor de las 3000 horas. Y entonces ya teniendo un simulador de fiabilidad, pues yo me voy al modelo de fiabilidad y lo que hago es que meto en el tiempo, coloco, dime el nivel de confianza del plan. Entonces coloco t igual a 3000 y entonces cuando yo busque el indicador, supongamos que el RDT o la probabilidad de que no ocurra el fallo para 3000 horas según el modelo de Weibull nos da, por ejemplo, 82,3%. Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, que si yo justifico un plan de mantenimiento a las 3000 horas y este es el valor de fiabilidad para las 3000 horas, bueno, este es el nivel de confianza que nos está dando este plan. Es decir, ¿qué nivel de confianza tiene ese plan? Un 82% de posibilidades de ejecutarlo antes que ocurra el evento de fallo. Porque el complemento, ¿cuál sería? Bueno, el complemento sería aproximadamente, bueno, unos 17 puntos o casi unos 18 puntos. Entonces, esta es la probabilidad de fallo que tiene ese plan a las 3000 horas. Si, véanlo de esta manera, de 10 veces que yo planifique para 3000 horas, bueno, 8 veces aproximadamente voy a lograr hacer el preventivo antes que ocurra la falla. Y probablemente 2 veces me ocurre la falla antes del plan, pero el porcentaje de éxito es del 80%. Entonces, bueno, eso es un porcentaje bastante bueno para sectores que no sean ni la industria aeronáutica ni el sector nuclear. En sectores como una planta de manufactura, un sector como el petrolero, un sector como el área de generación eléctrica, bueno, un plan con ese nivel de confianza es bastante bueno. Pero yo puedo hacer esto más interesante todavía. Ah, bueno, pero que a nivel de esta empresa yo quiero garantizar que los planes no sean de 80%, sino sean de 90%. Claro, ya con la herramienta, eso es como jugar ya con la herramienta. Bueno, pues ¿qué hacemos? Vamos a bajarlo a 2500. Y cuando bajamos a 2500 lo metemos en el software y entonces el software te dice que cerrando 500 horas el plan pasa de 82, sube por ejemplo a 93%. Entonces simplemente cerrando 500 horas ganas 10 puntos de fiabilidad. Entonces bueno, y de repente vale la pena irse a 2500. O te das cuenta que para moverlo de 3000 a 2500 solo ganas 2 puntos de confiabilidad. Pasa de 82 a 84. Claro, ahí la curva de fiabilidad probablemente para ese componente se mueve más lentamente, porque eso va a depender también de los datos que estamos metiendo. Entonces ya es comenzar a utilizar estas herramientas, no solo para ciclo de vida, porque en realidad estos indicadores se utilizan para muchas cosas. Es para mezclarlos con decisiones de mantenimiento, de optimización de frecuencias. Y luego el día de mañana, estos análisis ahora no lo vamos a ver aislados, sino luego la idea es relacionar esto con qué. Porque acuérdense, aquí solo estamos viendo la mitad, analizando la mitad de la cara de la moneda. Esto solo es el indicador técnico. Pero para yo optimizar, yo necesito mezclar esto con qué. Con valor económico, que entonces esto es el cálculo ya de riesgo de una probabilidad por una consecuencia. Entonces, para construir los modelos de riesgo, primero necesitamos entender estos dos indicadores, pues ese modelo se va construyendo paso a paso. Entonces luego yo puedo mezclar esto con dinero y ahí van a salir los modelos de optimización por riesgo. Que ya esos modelos sí me van a calcular un punto mínimo por riesgo. Y ahí yo no voy a indicar si quiero un 80, un 90, no, y ahí sale un punto mínimo que minimiza el nivel de riesgo y que garantiza la mayor o el mayor nivel de confiabilidad. Pero eso ya se construyen con ecuaciones de riesgo. Entonces, esta parte también que estamos discutiendo acá es como el punto de partida para lo que mañana vamos a finalizar discutiendo como el modelo de análisis de riesgo. Entonces, el día de mañana arrancaríamos ya, bueno, dentro de los materiales que todos lograron bajar dentro del curso, hay una hoja en Excel, que esa hoja en Excel se llama, déjame ver si se mantuvo con el mismo nombre, es el ICD
Ah, esa, perdón. La que se llama IC versión 2005. Entonces esa hoja mañana, eso es un macro. Pues la idea es que mañana entonces, por supuesto, todos los tengan en el ordenador. Y entonces mañana ya arrancaremos haciendo algunos análisis de fiabilidad utilizando esa herramienta. Yo les daré algunos datos reales de algunos ejercicios que tengo acá. Y luego, bueno, de hacer la simulación en fiabilidad, pues también los mezclaremos con datos de inversión y entonces ya utilizaremos en otro ejercicio, haríamos algo parecido a lo que hicimos el día de hoy, pero utilizando el otro modelo para calcular el coste de ciclo de vida, utilizando el modelo de William y Scott. Así sí, ok. El señor Alfredo Aguilar pregunta que cómo se puede usar la distribución Weibull en equipos considerados reparables. Sí, fíjate, cuando tú utilizas el modelo clásico de Weibull, el modelo clásico de Weibull está asumiendo lo que se llama una condición de restitución perfecta. Es decir, ¿qué significa esto? Que las reparaciones que estamos haciendo están renovando o restaurando el equipo a una condición ideal. Es decir, y eso no es solo Weibull, eso es todos los modelos clásicos, como el exponencial, como el log normal, como el Weibull. Todas las distribuciones tradicionales parten de la premisa que cuando tú sustituyes el componente, la restauración es perfecta. Ahora, eso es ideal, porque muchas veces lo que ocurre es que cuando nosotros restauramos o sustituimos un componente, ese componente ahora forma parte de un conjunto, donde en ese conjunto tenemos una mezcla de componentes nuevos con componentes viejos. Entonces esa condición de reparabilidad o esa mezcla entre distintos modos de fallos nos genera un escenario de reparación perfecta. Entonces allí estos modelos no son los que te simulan ese proceso. Nosotros allí utilizamos un modelo que se llama, es un modelo estocástico que se llama el NHPP. El NHPP, bueno, la traducción es No Homogeneous Poisson Process. Ese modelo es de lo que se llaman modelos con memoria. Los modelos con memoria, ¿qué representan? Ellos asumen que cuando tú haces una reparación o una sustitución, la reparación no es perfecta. Entonces ellos castigan. Cuando entonces tú sustituyes ese componente, el próximo ciclo nunca va a ser mejor que el ciclo previo. Pero sí va a ser un poquito mejor que el último momento antes de sustituirlo. Entonces esa es la premisa matemática de ese modelo. Entonces ese modelo normalmente te permite simular condiciones reparables, que normalmente ese es el concepto que se utiliza para procesos reparables. Ahora, con ese modelo también se puede hacer un cálculo de ciclo de vida. Solo que lo que vas a calcular es una frecuencia de fallas, pero no basada en el TPO de Weibull, sino el NHPP tiene un modelo específico que te calcula un TPO basado en un proceso reparable. Y entonces yo pudiese utilizar ese modelo. Bueno, aquí vale la pena hacer una pequeña publicidad a lo que fue mi tesis de doctorado. Yo estoy explicando eso porque eso fue lo que yo hice en el doctorado. En el doctorado yo lo que hice fue agarrar un modelo estocástico para si yo agarré el modelo de William Scott y lo que hice fue, bueno, ahora vamos a utilizar un modelo estocástico. Y aquí en Iberdrola ellos me dieron datos de una turbina y entonces yo hice una simulación con datos reales. Pero ya ese modelo pues no es tan comercial. Entonces por eso es que normalmente se sigue utilizando el modelo básico de la distribución de Weibull. Pero si ya yo quiero minimizar el error de los procesos reparables, pues Weibull no me permite corregir ese error, porque Weibull, el modelo clásico de Weibull asume reparación perfecta. Y eso muchas veces no es así. Entonces yo pudiese utilizar, bueno, el NHPP, pero ese no es el único, digamos. Yo puedo utilizar, hay otro que se llama el GRP, que es el Generation Renewable Process, que es una mejora del NHPP, que es otro modelo matemático estocástico que también tiene memoria. Entonces ya allí pues tú puedes decidir si utilizas ese, bueno, esos son los dos que yo conozco, probablemente haya otros, pero esos dos pues pudiesen servir para esa pregunta en particular, que es un proceso
reparable, entonces ahí utilizarías esa otra, o esos otros métodos matemáticos. Bueno, ¿hay alguna otra pregunta? Oh, ok, bueno, con eso creo que podemos finalizar el día de hoy. Entonces el día de mañana arrancaremos de frente con el uso del macro en Excel para hacer algunos cálculos de fiabilidad y bueno, ya plantearemos algunos ejercicios prácticos utilizando el modelo de William Scott. Bueno, finalizamos por el día de hoy y nos vemos entonces el día de mañana.